Dispersión en la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que se encarga de resumir y describir las características principales de un conjunto de datos. Uno de los aspectos clave que se estudia en la estadística descriptiva es la dispersión, es decir, la variabilidad o la forma en que los datos se distribuyen alrededor de un valor central. Hay varios estadísticos que nos permiten medir la dispersión, como el rango, la varianza y la desviación estándar. Estos estadísticos nos dan información importante sobre qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos, lo cual es fundamental para entender el comportamiento y las características de un conjunto de información. Desviación estándar y varianza. La desviación estándar es una medida estadística que indica cuánto se alejan los valores individuales de la media en un conjunto de datos. Es una de las herramientas más utilizadas en estadística descriptiva para comprender la variabilidad de los datos. La desviación estándar se expresa en las mismas unidades que los datos originales, lo que facilita su interpretación. Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos alrededor de la media, y viceversa. La desviación estándar es útil para comparar la dispersión relativa entre diferentes conjuntos de datos. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, que es el promedio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida estadística que nos permite cuantificar la variabilidad relativa de un conjunto de datos en relación con su media. Se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media y expresándolo como un porcentaje. Es una medida adimensional, lo que significa que no depende de las unidades de medida originales, facilitando la comparación entre diferentes conjuntos de datos. Un coeficiente de variación más alto indica una mayor variabilidad relativa, mientras que uno más bajo indica una variabilidad relativa menor. Esta métrica es útil para comparar la variabilidad de diferentes conjuntos de datos, especialmente cuando tienen diferentes escalas o unidades de medida. Desviación absoluta media. La desviación absoluta media es una medida de dispersión en estadística descriptiva. Se calcula como el promedio de las distancias absolutas entre cada valor y la media del conjunto de datos. A diferencia de la desviación estándar, la desviación absoluta media no considera la dirección de la desviación, solo la magnitud. Es una medida robusta y fácil de interpretar que se utiliza junto con otras medidas de dispersión para comprender mejor la variabilidad de los datos. La desviación absoluta media proporciona información sobre qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. Desviación absoluta de la media robusta. La desviación absoluta de la media robusta es una medida de dispersión estadística que utiliza la mediana en lugar de la media aritmética. A diferencia de la desviación absoluta de la media, esta medida es menos sensible a valores atípicos o extremos en el conjunto de datos. La fórmula para calcularla es similar a la de la desviación absoluta de la media, pero usando la mediana en lugar de la media. Esta medida es especialmente útil cuando se trabaja con datos que pueden contener valores atípicos, ya que proporciona una alternativa robusta a la desviación estándar o la desviación absoluta de la media. Rango intercuartílico. El rango intercuartílico es una medida de dispersión que nos da información sobre cómo se distribuyen los datos alrededor de la mediana. Se calcula como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil de un conjunto de datos ordenados. Es una medida robusta que no se ve afectada por valores extremos, ya que se basa en los datos del 50% central de la distribución. Es útil para entender la variabilidad de los datos en la parte central de la distribución. Rango. El rango es una medida de dispersión básica pero crucial en estadística descriptiva. Muestra la diferencia entre los valores máximos y mínimos de un conjunto de datos. Proporciona información sobre la amplitud o variabilidad total del conjunto de datos. A pesar de su simplicidad, el rango es útil para obtener una primera impresión de la variabilidad, especialmente cuando se tiene poca información. Sin embargo, el rango puede no ser una medida robusta si hay valores atípicos, ya que solo se basa en los valores extremos. Resumen. Las medidas que se presentan en esta tabla son útiles para comprender la variabilidad y dispersión de los datos. La desviación estándar mide qué tan dispersos están los datos alrededor de la media.
El coeficiente de variación permite comparar la variabilidad entre diferentes conjuntos de datos. La desviación absoluta media y la desviación absoluta media robusta son medidas de dispersión más robustas, menos sensibles a valores atípicos. El rango intercuartílico mide la dispersión en la parte central de la distribución. El rango es una medida simple de la variabilidad total de los datos.